¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Vamos al tema de hoy, ¿de acuerdo? Estructura interna del texto, ¿no? Bien, es como una introducción al análisis de un texto a través de la definición y, identificación, ¿no? Del texto, subtema, idea principal e idea secundaria, lo que vamos a ver hoy. Empecemos analizando el siguiente texto, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poco rapidito, a ver. El enfoque de derechos es una propuesta de lectura de la realidad que se fundamenta en el vínculo existente entre la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, establece como esencial el hecho de que los derechos del niño, la niña y los jóvenes son derechos humanos. Para esto, hace un paralelo entre los principios de la Declaración y la Convención. Entonces, nos hacen esta pregunta. ¿Cómo podrías diferenciar un tema de una idea principal? Bien chicos, les recuerdo que estas preguntas de aquí, estas cosas de aquí, como bien les digo, ¿no? En las teorías no se responden, pero sí, bueno, no es obligatorio contestarlas, pero sí vendría bien que cuando los pasen a su cuaderno, ya viendo después el tema y todo esto, las videoclases, ya lo pueden contestar, ¿no? Así que les voy contando un poco. ¿En qué se diferencia? Bien, el tema, en primer lugar, se redacta siempre como frase nominal. Recuerden eso, ¿sí? El tema se diferencia porque se redacta como frase nominal. Y la idea, ¿no? La idea principal se redacta pero como una oración. ¿Sí? Lo vamos a profundizar un poco más adelante. También les voy a explicar lo que es una frase nominal. ¿Sí? Construye tus aprendizajes. Bueno, deduce y menciona el tema en el texto. En este caso, ya he leído el texto. En este caso, el tema del texto es el enfoque de los derechos. ¿De acuerdo? Y bueno, nos dice la idea principal. La idea principal está, en este caso, al inicio aquí. Hasta acá. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, lo van viendo ustedes cuando lo pasen a su cuaderno. Temas y subtemas. Las ideas de un texto están organizadas en torno a un asunto general del cual trata el texto. Pero a la vez, este está organizado en ejes temáticos, llamados subtemas, que se desprenden del general. Vamos a ver. Nos da un ejemplo, ¿no? Tema, educación en derechos. Subtemas, importancia de una educación en derechos, ¿no? Como una definición un poco más específica, ¿no? Importancia de una educación en derechos. Partiendo de este ejemplo, ¿sí? Vamos a definir lo que es el tema y el subtema, ¿de acuerdo? Tema. Es el asunto que trata el texto. Leemos un texto y nos preguntamos de qué trata, ¿no? Entonces, lo primero que nos demos cuenta, entonces, de lo que trata el texto es eso, ¿no? Educación en derechos, en este caso, tiene carácter general. ¿Por qué? Porque no nos está especificando nada, no nos da una información adicional, ¿no? El tema es así, más general, educación en derechos. Se enuncia como frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? La frase nominal es donde no participa el verbo, sino donde se resalta sobre todo el sustantivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? El nombre del sujeto. Bueno, en este caso, educación, ¿no? Educación en derechos. Aquí también. Ahora vamos a ver su tema. Aspectos del tema que se desprenden del tema general. ¿Sí? Su tema siempre está relacionado con el tema, pero de un carácter más específico, de un carácter específico. En este caso, importancia de una educación en derechos. Digamos que estamos leyendo un texto y en el párrafo, en el primer párrafo, habla, ¿no? Definición y luego está hablando importancia, ¿eh? Define en el primer texto, digamos, y el segundo párrafo, bueno, o la segunda idea dentro de un mismo párrafo, también puede ser, nos hablan de la importancia de una educación en derechos. ¿Sí? Se enuncian como frase nominal. Les vuelvo a repetir, ¿sí? La frase nominal no participa un verbo, ¿sí? No participa un verbo. Por ejemplo, ¿no? Educación en derechos, importancia de una educación en derechos. Una frase no nominal, digamos, y que estaría mal en tema y subtema, podría ser: la educación fue sustituida, ¿no? Ese fue sustituida ya está haciendo una acción, ya está participando en una acción, ¿no? Entonces un verbo. Eso no viene a ser un tema ni subtema, ¿no? Tema es una enunciación, ¿no? Digamos, pero
como frase nominal. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Idea principal e ideas secundarias. Las ideas que componen un texto se organizan según su jerarquía. Así, aquellas que tienen mayor importancia se considera idea principal y aquella cuya importancia no es tan predominante, ojo, que no significa que no sea importante, simplemente es menos importante, por eso dice jerarquía, se consideran secundarias. Idea principal. Presenta la información más importante del párrafo. Si se elimina, el texto pierde sentido. ¿Sí? Esos dos consonantes son importantes para identificar la idea principal. Ideas secundarias. Amplían y complementan la información consignada en la idea principal. ¿De qué manera lo amplían? ¿De qué manera? Entonces, añaden información, ¿no? Un poco a la idea principal a través de ejemplos, a través de detalles adicionales, a través de comparación, ¿no? Comentan, ¿no? Comentan la idea principal, ejemplifican, ¿no? Todo esto. Vamos a ver el siguiente texto. El 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. La finalidad de esta celebración es fomentar el uso, preservación, desarrollo, recuperación y difusión de las lenguas originarias en su calidad de patrimonio cultural y material. En el texto anterior, la idea principal es el 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Lo que sigue a esta idea amplía la información, ¿no? Acerca de la conmemoración. En este caso, explica la finalidad del evento, ¿no? El 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. La finalidad de esta celebración, ¿no? Hablando de esto, que es la idea principal, la finalidad de esta celebración es fomentar el uso, preservación. Habla de la finalidad. Esta es la idea secundaria, ¿sí? En este caso, ¿de acuerdo? Ok, a ver, vamos a ver un ejemplo. Bueno, otro ejemplo más. La posición de las mamas es variable a los mamíferos. ¿Ya? Aquí condensa lo importante del texto, en este caso, la idea principal. La posición de las mamas es variable a los mamíferos. Suelen ser abdominales o inguinales, en la mayoría, pero son pectorales en los primates, los sirenios y los elefantes. Los demás, aspecto de marmota y procedentes de África tropical, tienen un par de mamas pectorales y dos pares inguinales. En caso muy curioso es el del coipo. Sus mamas están situadas a los lados del cuerpo. De este modo, la hembra de este gran roedor anfibio sudamericano, que está extendiéndose por Europa, puede amamantar a sus crías al mismo tiempo que nada. Bueno, se habla, ¿no? de la posición de las mamas en diferentes casos. Entonces, por eso acá dice explicar los detalles que se derivan de lo más importante, ¿no? Ideas secundarias. Pero aquí está la principal. Bien, chicos, ahora vamos a ver, para terminar, ¿sí? La identificación de los temas. Veamos. Vamos a leer primero esto, ¿sí? Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse, como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Las células madres pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles al generar glóbulos blancos. Contribuyen a activar el sistema inmunológico. Bueno, chicos, creo que está claro aquí de lo que está hablando, ¿no? ¿De qué habla el texto? Células madre, ¿no? Por eso el tema células madre. Se dan cuenta que no da ninguna información adicional, no está diciendo la importancia de células madre aquí. No se pone aquí, ¿no? Aquí simplemente se pone un enunciado general, ¿no? Una frase nominal sin una participación de verbo. Células madre. Las células madre. Ese es el tema. Una vez identificado el tema, lo que les recomiendo, ¿sí? Para que identifiquen el subtema es identificar la idea principal de cada párrafo, ¿sí?
En este caso, las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse. Habla del funcionamiento, ¿no? Esta es la idea principal, digamos, de este párrafo, y nombramos y podemos hablar de funcionamiento. Habla de funcionamiento de las células madre, ¿sí? Y esto puede ser una idea secundaria, ¿no? Ejemplos, como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. ¿Se dan cuenta, chicos? Sencillo, ¿no? Bueno, de todas maneras se pueden confundir también, ¿eh? No, suele a veces pasar también, así que no se confíen y cuando hagan su tarea lean despacio, con cuidado, concentrado, ¿sí? Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical del bebé, ¿no? Se produce, habla de producción. Se dan cuenta que la idea principal es tal cual está en el párrafo, ¿sí? Así como las ideas secundarias. Y la denominación, o sea, un poco la identificación de esa idea principal, ponemos aquí, ¿no? En su tema, lugar de producción. Recuerda que el tema y su tema no tienen verbo, ¿sí? No tienen una acción, no están diciendo el lugar que se produce, ¿no? Digamos, se produce en, no, se pone el lugar de producción. Funcionamiento. No dice funciona como, funciona para, no, dice funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? ¿No? Es un nombre, siempre es un nombre, una frase nominal. Lugar de producción. En este caso, utilidad. Aquí más abajo, beneficio, ¿no? Aquí. Las madres sirven para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan, donde dicen, ya va más especificando todo esto, lo que es más específico, ejemplos, ¿no? Como aquí, o una explicación más específica, ya serían ya ideas secundarias, ¿no? Pero siempre relacionado, ¿no? Todo está relacionado, ¿de acuerdo? Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a la clase en vivo, ahí nos vamos a ver y vamos a analizar uno o dos textos, ¿sí? Y según el caso del tiempo, para comprobar cuánto hemos aprendido, cuáles son las dificultades, ¿sí? Nos vemos.